Saludos cordiales, mi nombre es Lino Castillo y la realización de este video es para cumplir con la cuarta y última actividad sumativa de la materia de liderazgo y comunicación integral, donde estaremos abordando el interesante tema del liderazgo gerencial 2025, la comunicación y la gestión de conflictos, un aspecto fundamental principalmente no solo en el ámbito laboral, sino también en el punto de vista gerencial y es algo bastante educativo y bastante enriquecedor de poder abordar porque es la continuación de lo que también se realizó a través de la actividad sumativa número 3, por lo cual seguir aprendiendo y conociendo más alrededor de esta temática es sumamente importante para nuestras habilidades comunicacionales, para también entender cómo se pueden producir estos procesos durante el ámbito laboral y cómo poder manejarlos. Lo primero que tenemos que decir con respecto a las tendencias del liderazgo gerencial es que con el paso del tiempo y con la evolución propia, tanto de las habilidades, de los conocimientos, como de la propia evolución de la sociedad, es importante entender que diferentes liderazgos o diferentes características de liderazgo se pueden desempeñar bajo un mismo contexto o en una misma empresa. Con esto lo que quiero decir es que es importante entender que no existe una única forma de hacer las cosas y que es importante también comprender que dependiendo de la situación debe abordarse de cierta manera o puede tener características propias. Por lo cual, entendiendo estas últimas tres tendencias que son las más destacadas o las principales dentro del ámbito del liderazgo, podemos entender cómo cada una cumple con una función y cómo todas se pueden complementar. La primera de ellas es el liderazgo ágil que nos habla de la adaptabilidad y respuesta rápida a los cambios. Esto es un tipo de liderazgo excepcional, que es muy importante entender por qué esta tendencia está entre las principales, por eso también además la nombramos de primera, porque es necesario destacar el hecho de que todos estamos en constante cambio. Ni siquiera hablamos solamente de los miembros de una compañía, sino de todos los seres humanos, independientemente de la función o del servicio que preste la compañía. Los clientes están en constante cambio, los consumidores están en constante cambio, lo que pide el mercado está en constante cambio, eso viéndolo desde afuera, pero viéndolo desde adentro, el cliente interno también está en constante cambio. De hecho, el propio líder debería de estarlo. Por lo cual, entender que estos cambios se producen y que hay que adaptarse a ellos es una ley fundamental dentro del liderazgo actualmente. Debido a que es importante reconocer que lo que algún día o en lo que en algún momento fue exitoso, tal vez con el paso del tiempo deba cambiar, deba corregirse, deba ajustarse. No desde el punto de vista desde que ya no funcione o que ya no sea lo correcto, sino que existe la posibilidad de ajustar, de hacerle esos cambios mínimos que permitan que todo pueda seguir progresando de la manera correcta y que se desarrolle de manera eficiente. Además de la adopción de metodologías ágiles, y es que, o agile en inglés, y es que algo interesante alrededor de este tipo de metodología es que nos habla de acciones rápidas, de movimientos que sean a corto plazo, de comunicación activa, de poder reforzar nuestras intenciones con los trabajadores o con nuestros colaboradores de manera recurrente. Y es que, como lo iremos abordando también durante el video, la comunicación es trascendental en todos los tipos de liderazgo. Pero la principal característica del ágil es que reacciona al concepto, reacciona al contexto, a la situación que se está presentando. Porque si todo se hace desde un punto de vista de planificación y no se puede abordar fuera de una planificación, no podemos actuar en reacción de lo que está pasando y es muy importante tener ese margen de reacción. Además, también está el liderazgo inclusivo que nos habla de la promoción de la diversidad y de la equidad. Y esto es un tipo de liderazgo que me parece sumamente valioso ya que nos habla de un liderazgo horizontal, donde haciendo la seña de horizontal, donde todos estamos a un mismo nivel y no un liderazgo vertical. Porque en el liderazgo vertical la comunicación es unidireccional. Eso quiere decir que hay un emisor, hay un receptor que capta el mensaje, pero no hay una interacción. Y la interacción es fundamental porque se trata de comunicarse. Actualmente todo se desarrolla en base a la interacción entre las propias redes sociales, por ejemplo. Por lo cual es importante tomar en cuenta que todas las opiniones, bien fundamentadas, bien argumentadas, pueden ser sumamente valiosas y esto es lo que quiere tratar el liderazgo inclusivo, además de que también debemos tomar muy en cuenta y tener presente el liderazgo consciente que nos habla del enfoque en el bienestar y en la sostenibilidad.
Definitivamente todos son importantes, pero el liderazgo consciente aborda una temática que me parece a mí fundamental, como lo es el hecho de hablar de bienestar. En los trabajos muchas veces se habla de resultados, de cumplir con plazos, de cumplir con objetivos, pero también es importante abordar el ritmo de trabajo que significa para los colaboradores o para los integrantes de esa compañía el poder acceder o el poder conseguir esos objetivos, por lo cual habla de sostenibilidad. Porque si se habla de un ritmo de trabajo donde se cumplen los objetivos, pero constantemente se agota a los trabajadores, llegan a etapas de burnout, llegan a un punto en el que realmente no están disfrutando lo que están haciendo y el trabajo los termina sofocando, no hay bienestar y no hay sostenibilidad porque eso no puede mantenerse en el tiempo. Por lo cual, el tomar medidas y realizar programas de bienestar para los empleados es una medida fundamental para poder conseguir resultados óptimos a largo plazo dentro de un ambiente de trabajo. Ahora nos vamos a concentrar en el poder de la comunicación en la gerencia y ahora sí de manera mucho más extendida. Y es que lo primero, evidentemente, como no puede ser de otra forma, es la comunicación clara, la comunicación transparente, porque esa es la forma en que verdaderamente se pueden obtener resultados. Es la base para la confianza y el compromiso y también se debe tomar en cuenta la escucha activa. Y esto es algo que me parece a mí fundamental debido a que cuando se habla de escucha activa, hablamos de escuchar. Muchas veces cuando se utiliza la palabra comunicación pensamos en nosotros, hablando hacia otras personas, pero qué importante es escuchar de manera fidedigna, de manera consciente y realmente prestando la atención a la persona que nos habla. Y es que un buen líder debe desarrollar todos los días, todos los momentos de la parte laboral, evidentemente también para la vida personal, pero aquí nos concentramos en la parte laboral, en la escucha activa, porque escuchando a sus compañeros de trabajo, a los empleados, a la forma en que las personas piensan y sienten, es que verdaderamente puede tratar de buscar soluciones, de entender los contextos en que pasan las cosas y realmente dar una solución a una situación. Además de que la comunicación estratégica habla de la alineación de objetivos y expectativas, además de visión y misión claras. Es muy importante entender que todo debe tener una dirección. ¿Hacia dónde vamos? ¿En dónde estamos? ¿Y hacia dónde vamos? Eso es lo que tenemos que entender, por lo cual, si hay una línea de trabajo realmente clara, si hay unos objetivos, si hay unos valores, si hay un modo de actuar, si hay un mecanismo que puede sostenerse en el tiempo y que se comunica de forma estratégica y clara, las personas que conforman una compañía saben en dónde están, saben a dónde van, saben que es importante la labor que están cumpliendo independientemente de su cargo, porque esto no habla solamente de gerentes, sino también de la labor que hacen todos los trabajadores, porque todos son importantes, por algo están allí. Y por eso habla de visión y misión claras, porque entender qué es lo que queremos lograr es básicamente gran parte de todo el objetivo que se tiene que cumplir, porque sin una visión clara de qué es lo que queremos hacer, qué es lo que queremos lograr y hacia dónde nos queremos dirigir, evidentemente no hay una comunicación clara, no hay una comunicación estratégica y no se sabe hacia dónde se va. Por lo cual, la comunicación estratégica se complementa con la comunicación clara y evidentemente con la comunicación interpersonal, porque habla del fortalecimiento de las relaciones y las habilidades interculturales. Esto es precioso de abordar porque habla de habilidades interculturales. Hablamos de empresas con trabajadores de diferentes países, de diferentes culturas, hasta de diferentes continentes. Y es por eso que es importante reconocer la importancia de la diversidad cultural, el venir de costumbres diferentes, de acciones diferentes y de manera de pensar diferentes es lo que puede terminar complementando hacia un buen equipo de trabajo y hacia un buen manejo de un proyecto. Porque si todos pensáramos igual y todos viéramos las cosas de la misma forma, nada tendría sentido. Todo sería demasiado monótono y no habría algo que permitiera diferenciarse de los demás. Por lo cual, comunicarse de forma clara con el resto de empleados y todo lo que conforman la empresa, de forma estratégica para darles a entender hacia dónde queremos llegar y de forma interpersonal donde realmente conectemos y fortalezcamos esas relaciones, ahí comprendemos realmente el poder de la comunicación. Ahora, la gestión del conflicto, el rol que desempeña el líder.
Es importante señalar que el conflicto va a existir. No es que existan trabajos perfectos, no es que existan climas excelentes ni perfectos, porque el conflicto va a suceder. Y no entendamos el conflicto de una manera tan negativa, de algo que no tenga solución o de que sea de forma permanente. Eso es lo que justamente el líder quiere evitar, porque los conflictos pueden venir sencillamente desde no ponerse de acuerdo en una misma situación o tener una perspectiva diferente. Por lo cual, la identificación es importante, porque vamos a señalarlo con un ejemplo. Si en un ambiente de trabajo existe un conflicto porque entre un grupo de 5 gerentes, todos lo ven de forma distinta, ¿realmente ese es un problema? No lo es, porque es importante que tengan diferentes opiniones. Ahora, la forma en que se comunican, la forma en que lo transmiten y cómo quieren buscar esa solución es lo que termina determinando si realmente es un conflicto o no. Y es por eso que en este caso se tiene que hablar de prevención y de mitigación y de analizar las causas. Entender que si existe un conflicto entre una o más personas, entre dos compañeros de trabajo o que puede escalar a diferentes latitudes, entender qué lo causó y cómo se puede abordar, además de un ambiente de confianza, fomentar el diálogo abierto y promover la empatía. Es muy interesante el hablar de la empatía en este caso porque no solamente habla de la parte laboral, sino de la parte humana, que es justamente el epicentro de todo lo que estamos discutiendo aquí en este video, porque sencillamente se trata de entender, no aprobar, no estar de acuerdo o sencillamente tratar de agarrar un bando de quién es el bueno y quién es el malo, sino de entender por qué hizo eso, qué lo motivó a hacer eso, por qué se siente de esa manera. Y esa empatía es la que nos puede permitir tener una perspectiva de cómo podemos ayudar a cierta persona o a cierta situación y cómo lo podemos solucionar. Además de la facilitación, la negociación y la mediación, soluciones ganar, ganar. Es muy interesante entender que muchas veces cuando se habla de negocios no se trata de ganar yo y de buscar todas las ventajas, en este caso para mi compañía o para mi empresa, y después que la otra o la otra persona o la otra marca con la que me estoy asociando vea cómo hace. Eso no funciona y eso no es sostenible en el tiempo porque también hablamos de la sostenibilidad. Por lo cual es importante entender cómo beneficio yo a la otra persona, cómo beneficio yo a mi compañero de trabajo, cómo beneficio a otra compañía y luego cómo ella me beneficia a mí. No pensar únicamente en los beneficios para mí y no en los de las otras personas, no en el de los otros empleados o el mundo o el contexto que me rodea, sino que sencillamente se trata de entender qué es lo que motivó al conflicto. Ahí están las causas, la identificación, el ambiente de confianza para sentirnos lo suficientemente cómodos de que nos van a escuchar, de que nos van a tomar en cuenta, de que nos van a prestar atención y de que nuestra opinión sincera y clara de los acontecimientos no nos va a perjudicar en nuestro trabajo y luego la negociación y la mediación. Lo que llevó a que una persona llevara al conflicto, lo que la otra persona hizo, cómo se pueden unir para realmente dar a entender sus puntos de vista y que de esa forma se dé la solución al conflicto. Ahora hay que hablar de las habilidades clave. Hemos hablado de qué es lo que hay que hacer, pero qué debe tener un líder para hacerlo. Eso es lo que vamos a abordar aquí. La inteligencia emocional. Nuevamente hablamos de empatía, pero también de la autoconciencia. Entender qué es lo que estuvo mal, qué es lo que está bien y cómo se puede solucionar. Nuevamente, abordo este concepto no desde el punto de vista de buenos y malos, porque no se trata de los protagonistas, sino de cómo podemos darle solución a esos hechos. No es que fulanito me dijo o mengano hizo, sino qué acciones se llevaron a cabo y qué se debe hacer para que no se repitan, para que nadie salga lastimado, para que nadie salga perjudicado y de que esto se termine solucionando a largo plazo. Además de prácticas de mindfulness, de la plena mentalidad, algo esencial dentro del liderazgo del día de hoy, porque la mentalidad sencillamente nos habla de cómo abordamos las cosas, de cómo nos entendemos y de cómo nos proyectamos. Además, la comunicación asertiva, expresión clara y respetuosa. El respeto es la base de todo, en la vida, en los ambientes de trabajo y en cualquier contexto. Por lo cual, el respeto es lo que debe prevalecer siempre y dentro de un conflicto, independientemente de las situaciones, de las opiniones, de las visiones diferentes, siempre debe mantenerse el respeto y eso es lo que un líder siempre debe inculcar, además del manejo de la retroalimentación. Aquí hablamos de interacción nuevamente, de hablar y de escuchar, de tener la habilidad de poder expresarnos de forma correcta, agradable, respetuosa,
hablando con lo que nosotros sentimos, pero también escuchando a las otras personas. Además, por supuesto, de la resiliencia, que es importante destacar que ser resilientes es saber entender que no todo va a ser perfecto. Y un buen líder debe entender eso. No todo va a salir acorde al plan, no todo va a salir a la perfección. Y es que hay que ser resilientes. Si realmente creemos en una meta, en un proyecto, siempre tenemos que hacer todo lo posible para que se termine llevando a cabo. Además del impacto de la resolución asertiva dentro de la empresa. Porque hemos hablado de todos estos mecanismos, de la importancia de la comunicación, de cómo abordar los conflictos, del rol del líder. Pero ¿por qué esto es importante? Aquí es donde lo vamos a abordar. Porque mejora el clima de trabajo, aumenta la satisfacción, el fomento de la innovación y mayor cercanía entre el equipo. Una persona que está satisfecha con su rol, con su trabajo y que es reconocida, está altamente motivada a seguirse esforzando y a seguir creciendo. Eso lo saben los líderes. Los buenos líderes fomentan siempre las recompensas y el reconocimiento del buen trabajo de sus empleados. Y es que esto es fundamental. Si la persona se siente cómoda, se siente valorada, se siente respetada y muy importante, se siente escuchada, su calidad de trabajo se elevará por los cielos y fomentará justamente la innovación y que no solamente uno, sino que todos los involucrados se sientan de esa manera va a conllevar a mayor cercanía del equipo. Además del aumento de la productividad, que también hacemos referencia a eso, se optimiza el rendimiento y mejora la colaboración, porque si tengo empatía por mi compañero de trabajo y necesita mi ayuda, yo lo voy a ayudar y sé que voy a contar con él de regreso. Además de la reputación organizacional que nos habla de la atracción y retención del talento y de la confianza. Si en una compañía una persona puede durar 5, 10 y hasta 15 años por la respetada que está, por lo valorada que está y porque esto termina siendo un aspecto positivo en su vida y en su crecimiento profesional y personal, eso va a atraer a otras personas. Ella se va a comunicar con otras personas y le va a decir, en donde yo estoy, estoy pleno, estoy feliz y estoy agradecido. Y esto es justamente lo que queremos abordar dentro de este video y agradecido estoy yo porque me hayan acompañado en toda esta exposición. Estoy sumamente contento de poder abordar todos estos temas que son indispensables no solamente en ambientes de trabajo, sino que nosotros como comunicadores sociales también tenemos que abordarlos y sencillamente ha sido todo un honor y todo un placer tener esta posibilidad de comunicarles esto a todos ustedes, esperando que les haya gustado esta exposición acerca del liderazgo gerencial y de la gestión de los conflictos. Muchas gracias por habernos acompañado y nos vemos en el siguiente video.